Bueno, la idea de hoy va a ser realizar una presentación titulada La adopción del veganismo desde un enfoque biográfico, en donde mi idea es presentar el proyecto Fondesit que lidero y donde mis coinvestigadores están y ayudantes aquí también presentes ya, y los primeros avances que tenemos en esta investigación, pero también una presentación hablando de este Fondesit en el marco de esta temática que eh, enunciaba ya él de pensarlo como también en el marco de la pandemia, la constitución, y yo obviamente también agregué mi interés de también una reflexión sobre cambio climático y la crisis medioambiental. ¿Qué es el veganismo? Para partir primero me gustaría aclarar qué estamos hablando con esta noción, ¿ya? El veganismo es entendido como un estilo de vida que rechaza el consumo de productos de origen animal, lo que en materia de alimentación implica llevar una dieta basada exclusivamente en vegetales. El veganismo es un estilo de vida que conlleva prácticas y clasificaciones en un amplio espectro de la vida cotidiana, es decir, el veganismo no es una dieta, sino que la alimentación basada en plantas es solo un aspecto de la identidad vegana. Conscientes de esto, en esta presentación de igual modo me centraré en la alimentación, tanto porque es la temática de GEPA como porque el acto alimentario tiene un papel central en la vida cotidiana de los veganos. En el mundo, el veganismo parece ir en aumento y en nuestro país no es la excepción. En Chile no tenemos datos exactos para saber cuántos veganos existen, pero la encuesta nacional de medio ambiente permite formarse una idea. Se estima que 6% de los adultos no consumen carnes rojas o pollo y que 3% no consume huevos ni leche. En el contexto actual, seguir una dieta sin productos de origen animal aparece como una opción para algunas personas, teniendo en consideración que diversos organismos internacionales y expertos de distintas disciplinas se encuentran realizando un llamado a la reducción del consumo de carne. Existen estudios que muestran que el consumo excesivo de carnes procesadas y rojas se asocia al desarrollo de enfermedades crónicas. En este sentido, como recordarán, en el año 2018 la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado explícito a limitar el consumo de carnes procesadas y carnes rojas por su potencial cancerígeno. Ahora, desde una perspectiva medioambiental, en el marco también de la preocupación por la crisis climática, las Naciones Unidas también han enfatizado la urgencia de realizar una reforma profunda en el sistema agroalimentario mundial y también han invitado a la modificación de los patrones de consumo que sustentan este sistema agroalimentario. Es en este escenario que el panel intergubernamental sobre el cambio climático, el año 2019, ya también aparece señalando que las dietas con menos carne tienen el potencial de mitigar el calentamiento global debido a que generan una menor huella de carbono que otras dietas. Y finalmente, también la actual crisis sanitaria ha llevado a un cuestionamiento del consumo de animales exóticos en la medida que su comercio, así como la depredación de su medio ambiente, se encontrarían en la base de la transmisión del coronavirus a los humanos. En efecto, una de las hipótesis más respaldadas es la transmisión del virus desde el murciélago al pangolín, que habría sido el intermediario para el contagio humano. Este animal se encuentra al borde de su extinción por su consumo en Oriente, dado que es considerado como un animal, algunos de sus partes considerado como afrodisíaco. También se realiza una serie como de preparaciones medicinales a partir del consumo de este animal, el pangolín. Y concretamente mi motivación para el estudio del veganismo se sintetiza en dos puntos que son los que están en la diapositiva, ¿ya? Primero, porque considero que el veganismo ya es una manera de hacer política desde el plato. Es decir, es un movimiento donde su acción política pasa también por una transformación de sus prácticas cotidianas, siendo la alimentación una de las cuales se ve más fuertemente modificada. Los veganos tienen una posición ética contra la explotación animal y un régimen de vida que es coherente con esa visión de mundo. De modo que para mí estudiar el veganismo es un terreno privilegiado para comprender cómo el consumo alimentario puede ser político. Y un segundo elemento por el que también me interesé en el estudio del veganismo es porque tengo la conjetura de estar frente a un giro ético mucho más notorio en las generaciones más jóvenes. Detrás
del veganismo hay una crítica a la posición antropocentrista de la concepción del mundo y específicamente una crítica al especismo, es decir, al hecho de considerar que ciertas especies, especialmente el humano, tenga un estatus moral considerado superior a otros. Ahora, más allá de mi motivación como personal que me llevó a tener esta preocupación, ¿ya? Sociológicamente, también mi interés en este tema nace de la posibilidad de estudiar un estilo de vida contracultural que conlleva un particularismo alimentario, es decir, el optar por una dieta que se opone a lo que tradicionalmente se considera comestible y no comestible en una sociedad. Esto, a mi juicio, tiene el potencial de permitir reflexionar sobre conceptos clásicos de los estudios alimentarios como son la definición de la cocina y la modernidad alimentaria. Adicionalmente, también considero que es importante pensar este fenómeno desde una perspectiva que considere la clase social de origen. Al ser un estilo de vida adquirido principalmente en la juventud, cabe cuestionarse sobre cómo las disposiciones de origen pueden incidir en la manera en que se adopta el veganismo y su puesta en práctica. Esto también permite superar el prejuicio de que el veganismo se da solo en los grupos privilegiados y nosotros, de hecho, con nuestro trabajo de campo hemos encontrado que existe la práctica del veganismo en personas de distinto origen social. Mi propuesta en esta investigación es analizar el veganismo como un proceso gradual de adquisición de un hábito secundario, es decir, como una carrera que va a tener distintas etapas y hitos, y cómo esta adquisición de hábitos secundarios va a estar también influenciada por el hábito primario, es decir, aquel propio de las clases sociales de las que las personas tienen su origen. Esta investigación se desarrolla en el marco de un proyecto Fondesit que tiene como objetivo comprender el proceso de adopción del veganismo y sus prácticas en jóvenes de distintas clases sociales en Santiago de Chile. En la figura que les estoy mostrando en la diapositiva, lo que hago es sintetizar lo que encontramos al conversar con los entrevistados sobre su transición al veganismo y las etapas que vivieron. ¿Qué es lo que nos muestra la figura? Es que existe una transformación que se da gradualmente y que se inicia con los cuestionamientos personales hasta transformarse en vegano e incluso más allá en activistas veganos. En los cuadrados lo que vamos viendo son los pasos que van marcando ciertos cambios identitarios en esta carrera. Cambios que decimos identitarios porque en la definición de lo que las personas son, ¿ya? O de lo que los veganos consideran ser. Y vemos que se van dando una serie de cambios en esa identidad. Y en el lado izquierdo vamos a ver que existen unas fases que nosotros vamos a considerar que son modificaciones en los valores, en la visión del mundo y en las prácticas que conllevan que, en otras palabras, es el hábito. Sobre las fases, la investigación realizada evidencia que en la carrera del veganismo los sujetos adquieren un hábitus vegano, es decir, interiorizan un nuevo esquema cognitivo a partir del cual se organiza e interpreta la realidad social. En este caso, los comportamientos se orientan desde una posición generalmente antiespecista. La adquisición de dicho hábito se da en 3 fases. Una primera fase en donde se reconfiguran los patrones de valores y las prácticas alimentarias. Una segunda fase en donde se produce una reafirmación de los valores y las prácticas, especialmente frente a otros, digamos que es como un salir del closet del veganismo y de estos valores. Y una tercera fase en donde se busca difundir esos valores y prácticas hacia otros. La adquisición de este nuevo hábito dialoga con las disposiciones de las clases sociales de origen, porque de hecho durante el trabajo de campo encontramos que en las clases altas la transición al veganismo adquiere matices diferentes respecto a las clases medias y clases bajas. Creemos posiblemente que por diferencias en el capital cultural de dicho grupo. El primer paso en la carrera vegana lo constituyen los cuestionamientos que los sujetos efectúan sobre sus prácticas y el sistema que las propicia. El siguiente paso en la carrera es la adopción del vegetarianismo, ¿ya? Lo que se va haciendo progresivamente hasta dejar definitivamente el consumo de carne. Aquí comienza a sentarse nuevos hábitos asociados a un cambio de estilo de vida por medio de prácticas de alimentación que reafirman y reproducen el nuevo esquema cognitivo con el que se clasifica lo comestible.
En este paso se requiere de un compromiso por cambiar los hábitos alimentarios y, en consecuencia, ajustarse a una nueva categorización respecto a lo que se puede comer de lo que no. Esto no se observa en la etapa anterior porque en esta solo se evitaba el consumo de carne, pero no se reconfigura la alimentación en general, hecho que provoca que gran parte de los entrevistados vuelvan a un consumo omnívoro. Aquí también nosotros vamos a ver un primer aprendizaje en la cocina y que, ¿por qué se da este aprendizaje en la cocina? Porque los veganos también, y en este instante los vegetarianos, empiezan a ver que existe una mayor posibilidad de controlar lo que se come cuando ellos cocinan. Finalmente, también mencionar que en esta etapa es al mismo tiempo en donde empieza a desarrollarse una mayor redes de amistad con otros veganos, con otros vegetarianos o con otros veganos que comparten su visión del mundo. Luego viene finalmente la etapa cúlmine, ¿cierto? Es donde se inicia el veganismo, en donde se toma la decisión de eliminar todos los productos de origen animal en el consumo cotidiano. Y como lo mencioné, este es el punto cúlmine de la carrera iniciada cuando el joven decide asumir públicamente una nueva identidad, que en este caso es una identidad considerada distinta, contracultural a la dieta dominante. Finalmente, luego de la adopción pública de este estilo de vida, varios de los entrevistados iban un paso más allá, buscando expandir el veganismo y convertir a otros. La conciencia moral del impacto del consumo de animales en su sufrimiento y el medio ambiente los moviliza a una búsqueda activa por provocar un quiebre del sistema a pequeña, mediana o gran escala. En esta tarea, sumar a otros es fundamental. El activismo que presentan los entrevistados múltiple y en diversas esferas. Por un lado, hay formas de activismo tradicional, el cual es llevado a cabo principalmente por aquellos que demuestran una motivación animalista. En esta categoría encontramos la asistencia a marcha por los animales, intervenciones en contra de la explotación animal, ferias informativas, entre otros. Y por otro lado, un activismo también de difusión en redes sociales virtuales sobre la explotación animal o la alimentación vegana, que ellos mismos consideran también que es una forma de hacer activismo y que obviamente en caso de contexto de pandemia se ha desarrollado más. Sin embargo, y esto a nosotros nos parece bien interesante como equipo, es que existe una forma de proselitismo vegano que se da en el ámbito privado con familias y amistades. Esta consta en la preparación de comidas veganas que sirven como una demostración de que una alimentación vegana puede ser sana y sabrosa. De hecho, aquí lo interesante es que la cocina también es una forma de hacer activismo, de difundir su práctica y por lo tanto de hacer política, que a nosotros nos pareció bastante interesante porque es considerado también como una forma de difusión de la causa. Para finalizar, me gustaría terminar con algunas reflexiones sobre el veganismo en el contexto de pandemia y el debate constitucional. Primero, la realización de nuestra investigación mostró que las prácticas alimentarias se vieron afectadas por la pandemia en el caso de los veganos. En primer lugar, el confinamiento facilitó la transición al veganismo en algunos casos o la mantención en la dieta, dado que al estar en la casa las personas podían cocinar todas sus comidas y controlar su dieta. El confinamiento también, por otro lado, evitó el conflicto entre pares, un elemento que generalmente tensiona la relación de los veganos con su entorno social. No obstante, también las restricciones presupuestarias que han vivido numerosos hogares pueden dificultar la adopción del veganismo en la medida que limitan la variedad en los alimentos que se puede acceder y, un tema que también es muy importante en el caso de los veganos, las posibilidades de suplementación o de asesoría nutricional, como por ejemplo consumir la vitamina B12. Si bien en las entrevistas no encontramos esta situación, la exploración etnográfica nos indica que esto puede haber pasado ya porque existen grupos en Internet en donde este tema ha salido. En segundo lugar, el veganismo también nos permite reflexionar sobre el acto alimentario y que este acto alimentario no es política ni éticamente neutro, ¿ya? Y eso me parece que es un elemento relevante pensando en el contexto del debate constitucional. Primero, el darse cuenta de que no es neutro política y éticamente,
nos lleva a pensar cómo nuestros hábitos alimentarios tienen consecuencias en las actuales crisis sanitarias y también medioambientales. Y segundo, también nos muestra que es necesario pensar políticas para enfrentar el impacto que tiene el sistema agroalimentario en el medio ambiente y también en otros seres vivos. Con esto termino mi presentación y agradeciendo mucho la atención prestada.